Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa Pol Terapéutico Casia, y como siempre estoy acompañada de mi fantabulosa compañera Perlita Yáñez. Muchas gracias, Adri, y bienvenidos a un episodio más de Empolérate. Ya contentas porque pues ya estamos en el postfestejo cumpleañero. Sí. Pero bueno, recuerden que seguimos aquí con este programa trayéndoles a invitados especiales. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción y tenemos a un chico que, lo descubrimos en redes sociales, pero ha sido una de las personas con grandes competencias. Y bueno, les queremos presentar a ustedes a Ernesto Barrón. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la excelente presentación. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos un poquito de tu tiempo para que también la gente te conozca y conozca tu trayectoria. Pero precisamente para profundizar en esto, a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo pol? ¿De dónde eres? ¿Qué tal? Pues yo soy Ernesto Barrón, soy de Irapuato, Guanajuato. Tengo actualmente 35 años y practicando pol, en septiembre voy a cumplir ya 4 años. Y actualmente me dedico, soy abogado. ¡Wow! Abogado. Y cuéntame, Ernesto, ¿cómo es que llegaste al pol? Porque un abogado es, pues, raro que llegue a estos... Son muy serios. Sí, son muy serios, exactamente. Sí, exacto. Sí, pues fíjate que en realidad fue muy curioso porque yo estaba yendo a un gimnasio acá en Irapuato. Entonces, yo cuando salía de una clase de funcional y entonces habían remodelado uno de los salones, hasta lo habían tapado, está todo muy misterioso. Y me acuerdo que cuando pasé vi que habían puesto unas barras, unos tubos que en ese entonces yo decía, ¿y para qué serán? Pues de mi cabeza pasaron un millón de cosas, ¿no? Y un día saliendo de una clase vi que llegó la maestra y todo, y vi que empezaron a hacer pues como calentamiento, y yo dije, pues van a hacer ejercicio, y como en ese tiempo yo andaba muy metido en el funcional, pues se me hizo fácil entrar. En realidad ni siquiera sabía que era el pol, o sea, en mi mente pasó todo menos que iba a hacer pol. Entonces cuando entré, pues lo primero que me llamó la atención, dije, bueno, porque la maestra dijo, vamos a hacer pol, que no sé qué, y lo primero que me llamó la atención, dije, ¿por qué están calentando? Pues ¿para qué? Si nada más vamos a bailar en el tubo, ¿no? O sea, según yo, dentro de mi ignorancia. Y así fue como entré a mi primera clase de pol y me enamoré, definitivamente me enamoré. Y bueno, ya te diste cuenta que no está tan fácil bailar ahí en el tubo, ¿verdad? Supongo. No, y de hecho mi primera clase fue de pole sport. Entonces estuvo súper pesado, súper difícil, pero mi primera gran inspiración pues fue mi maestra. El verla fue así como de, wow, ¿qué es esto? Me encantó. Wow, Ernesto, entonces digamos que ese fue tu primer acercamiento al pol, obviamente pues con todo y que terminaste súper adolorido y así de, ay, esto está más complicado de lo que parece, dijiste, voy con todo al pol. Todo dolía. Después de la primera semana, dije todo. De hecho, no fui tan constante al principio por lo mismo, porque me dolía mucho. O sea, los antebrazos, las manos. Yo decía, ¿cómo es posible que esto duela tanto? Y como que sí, eso me desanimaba un poco, pero dije, no, es lo que me encanta, tengo que seguir. Y bueno, Ernesto, pues realmente 4 años en realidad pareciera que es poco porque hemos visto tu trayectoria y bueno, ya hasta estás en competencias. Y no es cualquier competencia y además no en cualquier categoría, ¿no? ¿Cómo es que ha sido tu proceso dentro del pol? Pues mi proceso ha sido como el de todos, yo creo que es diferente, pero el mío fue como con mucho,
lo primero que a mí me gustó mucho del pole, yo creo que fue como todo desde chicos que queríamos como que hacer gimnasia o queríamos hacer esto. Entonces, yo la primera vez que, como dicen, cuando la primera vez que me anoté una competencia y todo, sí fue con esa idea de que decía que yo quiero que el mundo vea lo que practico. Entonces, la verdad, sí, yo sé que 4 años no son mucho, muchísimo menos en el mundo del pole. Claro, yo ya venía haciendo otros ejercicios que sí me facilitaron muchísimo más el poder llegar a ciertas figuras, a ciertas cosas. Entonces, siento que mi camino en el pole, como el de todos, si bien no ha sido fácil, siento que sí soy una persona muy, muy disciplinada. Soy una persona de que entreno diario. Literal, creo que el único día que no voy a clases, y eso dependiendo porque sí voy mucho a talleres. Ujú. Generalmente los talleres se hacen en domingo, pero generalmente el único día que descanso es el domingo. Wow. Ernesto, y a ver, cuéntame, porque, bueno, una cosa es, porque empezaste con Pole Sport, ¿no? Con Pole Fitness, pero de ahí dimos como el paso a Exotic. Entonces, ¿cuál es como esta cuestión de, a ver, vamos a probar, ¿qué te llamó la atención del Exotic? Porque aparte, pues es, entre comillas, pareciera que es lo mismo, pero es completamente diferente. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue ese como paso hacia montarte en los placers? Mi primer acercamiento y todo es que aquí en Irapuato hay una academia que se llama Vertical Studio Ujú. y yo casi no iba a esa academia, pero esa academia año con año hace showcase donde invitan, de hecho sí me han invitado a presentarme en esa academia, lo hacen en una hacienda, todo muy bonito. Y yo me acuerdo que de repente ella nos manda como itinerario de cuándo íbamos a salir. Y en ese entonces, pues yo llevaba prácticamente algunos meses haciendo pole. No tenía como, para mí todo el pole era igual. Entonces de repente veo que dentro del itinerario decía Exotic. Y yo decía, "Ay, pues, ¿qué es eso?". Ya me puse a investigar, vi videos y dije, oye, esto va a estar muy fuerte. Yo dije, pues, ¿qué, a dónde voy? Yo, ¿Qué me van a pues poner dentro a de mi, hacer? Se ve muy sí, intenso, dices, ¿no? yo decía, ay, pues ahora, pues si yo preparé una rutina completamente diferente, ay, yo ni siquiera tengo tacones, yo sé qué es a ¿Qué lo me que van voy. a poner a hacer, no? Sí, y entonces pues vi a la maestra de ahí que se llama Carla Olivier y no, quedé encantado, o sea, dije, wow, me encantó y lo primero que hice fue como, ay, tengo que ir a unas clases, fui a mi primer taller, yo bien aventado, en lugar de tomar una clase vi que la maestra había abierto un taller especial de Navidad y dije, Ujú, tengo que ir, hice mi primer acorio, me encantó, me encargué unos tacos, ya saben, todo. ujú. Y de ahí se me facilitó un poco más porque ya venía del sport, ya conocía los agarres, ya conocía un poquito de las figuras, pero el piso es para mí al día de hoy un reto completo, pero la verdad sí, sí me encantó. O sea, yo cuando vi a las chicas las vi súper empoderadas y uno de que, ay, no, es que me da pena salir en el calzoncito y ellas todas expresando su libertad. Y eso creo que es lo que más me gusta del Exotic, la libertad que existe entre las chicas, el apoyo que existía, que los performances son completamente diferentes, que pueden ser desde lo sensual hasta lo atrevido, hasta lo coqueto, e incluso he ido a competencias donde hasta hacen shows de terror las exóticas. Entonces, Ujú. no es que en el sport no se pueda, pero se me hace muy versátil a mí el exótico en ese aspecto. Y ahorita mencionas algo muy importante, Ernesto, que es aparte de esta libertad que te da la práctica del pole, no solamente pues, aunque si bien como lo dices, ¿no? En el sport sí hay como que ciertas libertades, que obviamente pues ya en el exotic es más grande, pero para ti, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido a lo largo de estos 4 años? Ya nos comentaste que pues el inicio, ¿no? Solamente el inicio pues es lo más pesado. Pero de ahí en estos 4 años que has tenido de trayectoria, ¿cuál ha sido como que tus mayores retos dentro del pole? Pues mira, el más importante es dejar el ego al lado. O sea, como que el ego fue a una parte en la que vi una temporada después de mi primera competencia. Este, sí viví una competencia en la que dije, chin, a lo mejor no soy para esto. O sea, la gente tiene muchísimo más talento que yo, es muchísimo más fuerte que yo, es muchísimo más flexible que yo, tiene muchísimo mayores. Siempre te sueles comparar y siempre pega muchísimo en el ego esa comparación.
Entonces, tuve que aprender a dejar el ego a un lado. O sea, dije, a lo mejor no soy el más fuerte, a lo mejor no soy el más flexible, a lo mejor no soy el más expresivo, pero pues voy a tratar de ser siempre la mejor versión de mí mismo en el escenario y sobre todo en clase y todo, y el dejar de compararme fue algo que me liberó. O sea, en el momento en el que dejé de hacerlo, dije, ya, soy libre y creo que fue lo que más me costó aprender dentro del pole, fue dejar a un lado el ego y las comparaciones. Ernesto, esto que nos estás contando es súper importante porque creo que es uno de los grandes regalos que nos da esta práctica, el como meternos, ahora sí que literalmente en nuestra mente y decir, a ver, mi proceso es este y es único y no lo tengo que comparar con el otro, ¿no? O sea, creo que eso es básico en este deporte porque al final de cuentas cada cuerpo somos diferentes, cada mente es diferente y no todos aprendemos ni llevamos el proceso de la misma forma. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. De hecho, cuando muchas veces alumnas, compañeros y todos me dicen, no manches, ¿cuánto llevas haciendo pole? O ya quiero llegar como tú, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y de repente le digo, no, pues yo llevo 4 años. Luego suele decir, las que llevan una semana de, ay, me falta un buen. Mm. O los que ya llevan muchos años de, no manches, yo llevo tantos años y no, todavía no logro hacer lo que tú haces. Entonces son cosas que de repente, fue cuando yo me empecé a dar cuenta que en lugar de que exista esa comparación y en lugar de existir ese ego, tú no sabes para quién puede ser una inspiración y tú no sabes quiénes son tus inspiraciones. Entonces siempre hay que ir desde manejando ese ego y sobre todo ese es pues, la soberbia que a veces nos aleja y ser pacientes con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con todo, porque creo que también el hecho de aprender a quitarnos la ropa, porque pues lastimosamente o beneficiosamente para algunos, también fue una parte que a mí me costó mucho, por ejemplo, es decir, ¿cómo voy a andar en calzones? Y al principio yo quería hacer pole con ropa, y hasta que casi me mato, dije, no, ya, prefiero andar en calzones que matarme, Ya entendí que no se puede. que no se puede. Sí, así es. Sí, Ernesto, pues fíjate, ha sido, esto que mencionas también es muy, muy importante, porque pareciera que solamente las mujeres pasamos por ese proceso de que, ay, nos da penita quitarnos la ropa, pero pues también pasa con los hombres. Y algo que ahorita estabas mencionando en relación con esto del ego, eh, esto obviamente lo viste hacia tu persona, ¿no? Pero, ¿te tocó toparte con otro ego que dijo que fue lo que también te hizo como que reaccionar y decir: "Ay, creo que no ese es el camino que me gustaría, seguir"? Sí, pues creo que para mí la mayor experiencia que he tenido en la vida y en todo y en pole fue mi primera competencia. Cuando estás en los camerinos y todo, ves y escuchas muchas cosas que a mí en lo personal no me gusta. Yo soy hasta de aplaudir un bombero porque digo, tú no sabes, bueno, yo sé lo que me costó ser un bombero, yo sé lo que duele ser un bombero y como para no aplaudírselo a alguien, o sea, por muy amateur, por muy mal que lo haga, siempre hay que aplaudir los más mínimos agarres, los más mínimos avances, porque creo que los que ya hacemos pole sabemos lo que cuesta. Entonces, cuando yo estuve como en esa parte de estar detrás de, no, pues estar en el escenario y sobre todo estar en los camerinos, me tocó ver y escuchar muchas cosas que dije, yo no me quiero escuchar ni ver así. Eran comentarios, pues, criticando cosas, y siempre lo he dicho, si nuestra comunidad tiene muchos prejuicios, vivimos con muchísimos prejuicios en todos los aspectos, tanto sociales, económicos, de todo el tipo, como para todavía existan esos prejuicios dentro de la misma comunidad de Paul, y fue ahí donde dije, yo no quiero ser así. Yo no quiero pregonar con cosas que no, pues que no comulgo. Y una de esas es eso, el ego. Pero también me he encontrado gente muy, 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 que son compañeros de verdad que te dan ánimo, te ven que estás casi a punto de vomitar en el baño y te saben decir esas palabras como para animarte y salir al escenario. Ujú. Ernesto, estás tocando temas aquí súper álgidos Sí, y sí, muy sí. importantes. Esta cuestión de los prejuicios que, bueno, sabemos que nuestra práctica está envuelta en tabúes que por más que luchamos y tratamos de educar a la gente, aún todavía persisten.
Pero hablando de esto, digo, tú vives en una zona, pues digamos que todavía bastante tradicional. Sabemos que el Bajío es, digamos que de las zonas donde todavía hay mucha cuestión tradicional, por así decirlo, de alguna u otra manera. ¿Cómo vives el pol allá? ¿Cómo se vive? ¿Has tenido alguna cuestión de crítica, de censura? Cuéntanos un poquito. Fíjate que yo en lo personal no. Yo en lo personal, mira, yo lo que te puedo decir es de que yo, la verdad, antes de empezar a hacer pole no tenía seguidores. O sea, lo típico que los 200, los 300. Fue hasta que empecé a hacer pole que empecé como a subir un poquito mis números y tampoco tantos, pero sí subí un poquito de números. Y me di cuenta que la mayoría de la gente que me sigue pues son mujeres, o sea, contradictoriamente a lo que uno podría pensar, son mujeres y los comentarios que generalmente recibo yo son de otras mujeres, o sea, son de qué guapo, qué esto, y yo generalmente no los tomo a mal. Sin embargo, hablando de una estructura social del Bajío, que es aquí donde nosotros vivimos, pues sí hay muchos comentarios de repente, sobre todo yo soy maestro, yo doy clases, no de Exotic, porque en Exotic aún soy alumno, aún me considero alumno, no me considero todavía tan avanzado. De hecho, en las competencias en las que he ganado he sido de Sport, de Exotic apenas voy a comenzar con competir este año. Entonces, pues a veces tus alumnas te etiquetan y me ha tocado repostear esas etiquetas y no falta el de, ay, ¿y cuánto cobrará esa muchacha por el particular? O cuánto, no sé qué. Entonces yo opté por dejar de repostear precisamente esas historias de mis alumnos, pues para evitar ese tipo de acosos, sobre todo que vengan de cuentas que son la mía, porque siempre existen. Y siento que la mujer siempre vive más vulnerada en ese aspecto, más que el hombre, porque como les comento, yo los comentarios que recibo generalmente son de otras chicas o no han sido de este. Y yo doy clases todavía en un rancho más pequeño que se llama Silao. Y ahí sí me ha tocado muchísimo que llegan las alumnas, y es como de, llegan y ven, para empezar esperan lo que se ve en las películas, que uno llegue todo lleno de joyas y con el brasier. Esto acá, Ajá. Y ya cuando ven que es completamente diferente, porque le digo que acá sí sé de Exotic, yo no soy el maestro de Exotic, pero sí sé de Exotic. Y me ha tocado tomar clases ahí cuando están las exóticas y no falta la señora que su sueño siempre fue bailarle a su marido como teibolera. Y le digo, o sea, no está mal que utilices el término teibolera, porque al final digo, de allá venimos y no tendría por qué avergonzarnos. Digo, pero también no tiene nada de malo pues enseñar y decirle, es que no son teiboleras como tal, porque es muy despectivo. Entonces tratas como de educar a la gente. Sin embargo, pues sí, no falta, porque en la academia en la donde damos clases no es mía, sino a mí me contratan, estamos en la parte superior y pues no falta los típicos que se asoman para ver qué ven, para ver esto. Entonces, por ejemplo, también hubo un evento cultural en Silao y invitaron a todos los de baile y así, pero pues no dejaron participar a las de Paul, porque era un evento de gobierno, e iba a haber niños y qué iban a pensar los niños y cómo iban a exponer a los niños a esto. Y pues sí, se trata siempre de concientizar a la gente, pero es muy difícil. La realidad es que es muy difícil hacerles entender que hay Exotic para todas las edades. Claro, fíjate qué contraste porque apenas tuvimos también a un entrevistado que venía de Huamantla, bueno, lo de Huamantla, ajá. y curiosamente él vino a competir a Extravaganza con, pues, ahora sí que literal, con varias de sus compañeras, y precisamente fue el gobierno del estado pues, de Huamantla el que les Les pagó pagó para la competencia, sí. exactamente, ¿no? Entonces, Ay, qué padre. vemos ahorita con lo que nos estás contando, pues los contrastes tan grandes, ¿no? Mientras por un lado están ustedes luchando para que se concientice a la gente y sepan de qué se trata, porque muchas veces es esta ignorancia, ¿no? De que no saben ni siquiera de qué se trata, pero ya lo están satanizando. Y por el otro lado vemos como una apertura de, son atletas, son deportistas y van a traernos medallas, que se llevaron medallas a Huamantla, afortunadamente. Claro. Pero creo que esto es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Precisamente la educación
para no caer en este tipo de, pues sí, de satanización de algo que no Claro. sabemos ni qué onda, ¿no? Claro, y aparte algo muy importante que dijiste, Ernesto, hace rato, es el motivo por el cual tú entraste a las competencias, ¿no? Es darle este empuje al pole, que se visualice de una manera diferente. Y pues creo que eres un gran representante de tu zona, de tu región, Gracias. precisamente para ir quitando estos tabúes. Ujú. Cuéntanos, vas a estar en una próxima competencia, cuéntanos de dónde va a ser. Sí, tengo varias competencias este año. Este año iba a empezar en la de Querétaro, pero por cuestiones de que pues, no se abrió el grupo, porque exóticos hombres casi no hay, entonces si no se junta luego el mínimo, pues no se abre, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya no se logró esa. Pero este año voy a estar en Pole Style, en Exotic Profesional, y voy a estar en la de Guadalajara, que es la CNPA, que es la de Pole Sport, de Ujú. Polar, perdón, y también voy a estar en Exotic y en Sport. Son esas tres competencias las que voy a... Bueno, son dos competencias, pero voy a estar en tres, voy a dar tres números diferentes. Y ya me estoy preparando y todo. Wow, pues la verdad es que Guau. qué admiración así Sí, de, nuestro porque gran sabemos respeto, que, sí, bueno, los procesos para competir no son nada fáciles, claro. es mucho tiempo, mucho trabajo físico, mucho trabajo mental, Ujú. pero sabemos que lo vas a hacer increíble. Esperamos verte en la de Polstyle porque tenemos nuestros amigos. Un saludo Sí, a Polstyle. Sí. Pero realmente nos da muchísimo gusto que estés representando a, pues, a Irapuato, ¿no? En este caso, sí, precisamente para visibilizar una práctica tan hermosa como lo es el pueblo. muchas gracias. Pues sí, Ernesto, pues agradecerte infinitamente que hayas aceptado esta entrevista. Lamentablemente se nos fue el tiempo, queríamos platicar un poquito más contigo, pero bueno, ya ahí está, ya saben dónde va a andar Ernesto, síganlo en sus redes sociales y bueno, pues por ahí alguna vez nos invitas a Irapuato para verte en una presentación, en el estudio donde estés, pues también nos gustaría poder tener esta posibilidad de visitarte. Claro, son bienvenidas completamente. También acá en Silao, se llama la fábrica Paul Studio, ahí son completamente bienvenidas, ya saben. Pues ya está, ya Ya, cerrado. ya Nos quedamos. vas a tener próximamente por allá. Ernesto, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga, te conozca y vean el fantástico trabajo que estás haciendo. Gracias, pues en realidad solo tengo Instagram y es Ernesto Barrón, o sea, literal, es así, es arroba Ernesto-Barrón. Ahí me encuentran y ahí van a ver un poquito de lo que hago. Muchas gracias, Ernesto. Ya vamos a cerrar el programa, no te nos vayas. Pero bueno, a toda nuestra comunidad les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Recuerden también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Pol Terapéutico Casia y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.